Les presentamos la entrevista del día. Doctor Gustavo Isch, vaya que ha sido tan difícil reencontrarnos. Le damos la bienvenida a CRE Noticias, pero ahora en la segunda emisión. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Pati. Igualmente, qué gusto saludarles. Sí, estos problemas técnicos a ratos y los contratiempos eventuales no nos han podido conectarnos en las últimas semanas, pero estoy muy contento de estar Oiga, nuevamente con usted en este medio. yo creo que mi celular, este aparato debe ser, qué sé yo, miembro de los tiguerones, de los lobos, de los choneros. Mi celular me ha hecho ver estrellas verdes con bolitas rojas durante todos estos últimos días. Bien, vamos a ir al diálogo en sí. Doctor, eh, usted como analista político, eh, quisiéramos más allá de ver los errores que se cometieron para que su iniciativa y su propuesta en la consulta popular no haya surtido efecto. Ok, a ver, no sé si nos quedamos ahí. A ver, vamos a ver si estamos ahí con el... Hola. Bien, Javier, parece que perdimos contacto ahí. Hola. Usted avíseme, Javier, por favor, si estamos en buenas condiciones. Otra vez se cayó la señal. Qué lástima, otra vez se cayó la señal. Bueno, esperemos que se conecte. Esperemos que se conecte el doctor. Ah, ya, o si no lo hacemos vía telefónica, está bien. Ya, o si no lo hacemos vía telefónica, porque hemos estado con, de verdad, serios problemas para poder comunicarnos. Vamos a ver. Esperemos que nos podamos comunicar. Hasta tanto, vamos a ir con la lectura de la siguiente noticia. ADN revive evaluación a funcionarios públicos que constaba en la Ley de Integridad Pública declarada inconstitucional. La bancada oficialista ADN defiende la inclusión de los artículos de la Ley de Integridad Pública en otras normativas. Estamos con el doctor Isch. Doctor Isch, buenas tardes. Insistimos, doctor. Entrevista del día. Hola, doctor. No nos vamos a dar por vencidos, insistimos. Hola. ¿Me escucha usted? Perfectamente. Doctor, ¿me escucha? Yo sí, lo escucho muy bien. Ya, perfecto. Decíamos que, bueno, luego de que ganara el no en la última consulta popular, no, y de que esto fuese, me imagino yo, un mensaje directo al presidente en muchos aspectos, más allá de analizar las razones que llevaron al pueblo ecuatoriano a que le diga no al presidente, yo me gustaría escuchar, doctor, de ustedes más bien, cuál es su criterio, podrían ser los correctivos, el camino a seguir para retomar, más allá de una buena relación con el presidente y el pueblo, para retomar el camino correcto, ¿no? Porque esa es la intención. O sea, la intención es rectificar lo que está mal, o ese es al menos nuestro anhelo, que se rectifique lo que está mal y que el Ecuador pueda avanzar. O sea, que dejemos de alarnos hacia abajo los unos a los otros y que por Dios empujemos para el mismo rumbo y que podamos salir adelante. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para dónde nos deberíamos de dirigir los ecuatorianos luego de esto, doctor Isch? A ver, en primer lugar, creo que hay que subrayar que no es la primera vez en este gobierno que de alguna manera la ciudadanía eventualmente ha expresado alguna crítica o alguna reacción frente a la conducción del Estado por parte del régimen. No nos olvidemos que en la consulta, por ejemplo, en la consulta del año 24, el 65%, un poquito más, de los ciudadanos negó esas dos preguntas que realmente eran muy importantes en la consulta, que tenían que ver con reformas del sistema laboral y con
el arbitraje internacional de conflictos que se hubiesen producido en el Ecuador. Luego podemos mencionar lo que ocurrió solamente como ejemplo alrededor del proyecto Loma Larga en Sacocha, donde hubo una movilización enorme de la ciudadanía que no aprobaba, no quería la extracción minera en ese sector. Entonces, lo que ocurrió en esta última consulta y plebiscito no es que es una novedad, no es que se trata de algo inédito, sino que nos está diciendo que aquí en el Ecuador hay algo más que anticorreístas furiosos y novoístas fanáticos, ¿no? Aquí hay mucha gente que es progresista, básicamente, o sea, que mira las cosas que están bien, las aprueba, da tiempos, da plazos a los distintos regímenes para que cumplan su tarea adecuadamente, y cuando algo no funciona, cuando no hay resultados, la ciudadanía empieza a expresarse. Entonces, me parece que ese es un punto bien importante para señalar. Lo otro es que yo, como el que más esperaría y habría esperado que el gobierno, más allá de reconocer los resultados del último plebiscito, hubiese generado una reacción mucho más consistente que nos dé señales a los ecuatorianos de que el modelo que se ha venido ejecutando, desarrollando, va a mejorar en virtud de los resultados de la consulta. Y eso no ha sido así. Más allá de un mensaje muy escueto en su red personal, el presidente viajó enseguida a Estados Unidos y luego no hemos tenido realmente ministros o funcionarios de alto rango que expliquen cuál es la sensación del gobierno nacional respecto a estos resultados de la consulta y el plebiscito. Cambio de gabinete me parece que tampoco es una buena señal, porque el modelo de gobierno está fundamentado en la economía y en la seguridad. Eso es lo fundamental. Y si vemos el cambio de los nuevos nombres, las nuevas personas que están alrededor del presidente, lo que ocurrió es que se quemaron los fusibles, es decir, lo que en política se conoce como fusibles, que son los funcionarios que fácilmente pueden ser removidos, pero en los ámbitos de energía, en el Ministerio de Energía y Medio Ambiente y en el de Seguridad, en el de Defensa y en el Ministerio del Interior, no se produjeron ningunos cambios. Entonces, a mí me hace pensar que más bien se va a radicalizar ese modelo, ese estilo de gobierno, y me preocupa que genere un difícil tramo, un difícil ciclo de gobernabilidad en el país. Y además, en medio de toda esta continuidad de eventos electorales, plebiscitarios, desde la muerte cruzada hasta la fecha, me parece que eso está agotando a la democracia del país. Pero, doctor, a ver, es verdad que no era el primer no al presidente, pero no hay comparación entre un no de 11 preguntas, donde le dice que sí a 9 y que y a 2 que no, por muy importantes que estas hayan sido, pero eran 2. Acá fue 4-0 en temas que, por ejemplo, la ciudadanía nunca había tenido dudas. Le explico cuál, por ejemplo, el tema de los asambleístas. Siempre el ecuatoriano está quejándose. Sí, que tanto asambleísta, para más que gasten plata, se llenen de asesores. Es decir, eso ha sido un tema sin bandera política, ¿no? Eso ha sido siempre una queja del ecuatoriano, pero ni siquiera eso se pudo canalizar. ¿Ya? Y es verdad que la ciudadanía, como usted bien dice, otra vez, le ha dicho no en otros temas, como lo de Loma Larga. Pero el presidente, y yo considero que eso es positivo, en cambio, o sea, el presidente retrocedió. Dijo, bueno, si la ciudadanía dijo no, no. Le dijo no en el tema de Olón. Y dijo, bueno, si la ciudadanía dijo no, no. No, lo que me parece positivo, pero ahora hay, yo creo que un mensaje contundente que no sé si tenga que ver con el manejo del presidente o con la forma, o sea, con lo que hace el presidente, con las decisiones, o con la forma en que toma las decisiones. Porque al ecuatoriano no le gusta que lo maltraten. O sea, por ejemplo, en el tema del seguro social, no, una cosa es que nos propongan, nos pueden proponer la luna, el sol y las estrellas, pero otra cosa es que nos impongan como dueños. Entonces, no sé cuánto realmente esto pudo influenciar.
Vean, Pati, ahí lo que hay que mirar con mucha tranquilidad, con mucha claridad, es el contenido de las preguntas, los contextos en los distintos gobiernos, que de alguna manera inciden en la formulación de esas preguntas, en el tiempo en que los distintos gobiernos deciden consultar a la ciudadanía, cuáles son los niveles de aprobación o de desgaste que tienen estos regímenes. No se olvide que Lazo también como con una consulta igual la perdió. En estos eventos suele producirse, se pueden diseñar lo que se conoce como preguntas anzuelo. ¿Qué quiere decir esto? En la consulta, en las 11 preguntas, realmente las que interesaban en medio de todas las otras eran precisamente las dos que le acabo de señalar. Uh-huh. O sea, la gente dijo no a los temas que yo acabo de mencionar en el 2024. Y en el 2025 la gente dice no no solamente a la falta de resultados o al incumplimiento de promesas de campaña, sino, como usted bien señala, también al modo en que se conduce la política acá en el país. En términos del manejo de la institucionalidad pública, con un plebiscito, no se le puede decir al elector, si ustedes votan sí, les voy a contar cuáles son las reformas que yo tengo para la constituyente. O sea, es como pensar que la ciudadanía le puede dar un cheque en blanco a cualquier gobierno, y eso la ciudadanía no suele hacer. Hay una diferencia muy grande entre lo que es mano dura, que la mayoría de personas, la mayoría de ecuatorianos había venido exigiendo para controlar la inseguridad y la corrupción y algunos otros temas que dificultaban la gobernabilidad. Y otra cosa es el autoritarismo. A la gente, como usted dice, no le gusta ni que la maltraten y no le gusta el autoritarismo. A los ecuatorianos nunca les ha gustado, o sea, han reaccionado fuertemente desde hace muchísimo tiempo con gobiernos de distinta ideología política cuando se han excedido en las atribuciones que el pueblo les ha conferido. Luego, muy malas señales, Patricia, decir que van a llevarse la atención de salud del IES al sector público de salud en medio de la crisis que está ese sector. Me parece que fue una pésima señal, ¿no? En medio de los días previos a la consulta. Sí. Bueno, le cuento una cosa, doctor. Yo entrevisté a expertos. Yo entrevisté a expertos en administración de salud y dicen ellos que es lo correcto, pero el sentido común nos indica que para que una institución, una entidad, algo absorba a otra, tiene que estar sana, saludable y fuerte para poder subsanar las debilidades de la otra, pero aquí entre las dos no hacen una, pues entre la salud pública y la salud del IES. Entonces el temor ahí de la ciudadanía tiene que ver con dos cosas. ¿Qué es lo que la ciudadanía racionalizó en esa campaña tan corta? A ver, ahora los afiliados, mal o bien, podemos acceder de alguna manera al servicio de salud pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas veces no logran muchísimos ecuatorianos hacerlo, pero por lo menos tienen esa puerta abierta. Lo otro significaba, como se dice, sacar a un enfermo y poner de un hospital y ponerlo en otro hospital que está sin ninguna condiciones para recibir una carga adicional de trabajo. El segundo razonamiento era, aquí vamos a entrar por la vía de la concesión, que es un eufemismo para hablar de la privatización en un manejo de ciertos sectores estratégicos, como es el de la salud. A la gente, al afiliado, al asegurado, tocar sus fondos de jubilación, tocar al Instituto de Seguridad Social, se percibe como un tema absolutamente arbitrario y negativo. Yo me atrevería a decir que meter la mano en los fondos de los jubilados de una manera muy inopinada puede ser casi
puede levantar una oleada de respuesta negativa casi igual a la que se produjo con en el 1999 con el tema de la dolarización, cuando se congelaron los fondos en el sector privado. La gente tiene pánico de que eso ocurra, porque además entiende que los recursos del IES no son recursos de ningún gobierno en particular, sino que son recursos de los afiliados. Y ya tenían el antecedente de que se tomaron los recursos del IES para entregarlos a empresas privadas, para que gestionen de alguna manera ese capital y puedan producir algún tipo de intereses. Pero lo que no se dijo a la gente es que la cartera vencida de los depósitos de los afiliados del IES que se encontraban en el banco del IES podían ser tramitadas por empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento a la gente que no había pagado sus aportaciones o sus deudas, sobre todo al IES, no porque no quería, sino porque no hay trabajo, venía una empresa privada de cobranzas y le podía ejecutar de alguna manera mucho más agresiva el tema de esa deuda. Fueron varias señales, estimada Patricia, las que confluyeron para que esto ocurra, para que esto suceda. Y ahí sigue estando el tema de los sectores que tienen que ver con extracción minera, con telecomunicaciones y con el manejo de Petroecuador, de los hidrocarburos, sus impactos medioambientales, sus impactos en la comunidad. No se olvide, Pati, que cuando se produce la movilización por el conflicto en Loma Larga, por el proyecto Loma Larga, se decide por parte del régimen dejar ese proyecto, pero no se lo cierra totalmente. Cuando la ciudadanía pensó que ya se lo había cerrado, se descubre que hay un artículo en el que ese proyecto está todavía abierto, simplemente se detuvo la ejecución y consecuentemente incluso la empresa canadiense podría demandar al Estado por haber generado problemas en la continuidad del proyecto. Todo eso confluyó de alguna manera, no se diga el tema de la inseguridad, que este año lamentablemente de nuevo vamos a establecer un récord comparado con el 23, con el 24, en el aumento de los crímenes violentos. Eso es lamentable no para el gobierno, es lamentable para el país. Sí, es terrible para nosotros porque hemos hecho todo el esfuerzo, ¿no? Como ecuatorianos. Y yo creo, ¿sabe qué? Que las autoridades, hay muchas que sí han hecho todo el esfuerzo, pero algo pasa allí que no permite que esto fructifique de la manera que tiene que hacerlo a favor de la seguridad de los ecuatorianos. Doctor, sin embargo, a pesar de ello, yo lo he escuchado hasta mencionar el tema muerte cruzada. ¿Usted cree que la situación del gobierno sea de tal inestabilidad? ¿Usted cree que este gobierno, que empezó con una gran popularidad y que yo creo que todavía la mantiene, no a los niveles que inició, pero creo que todavía mantiene mucha aceptación? ¿Usted cree que este gobierno corre riesgo de alguna inestabilidad? No creo. A ver, lo que ocurrió con el resultado de la consulta es que la autoridad del presidente sufrió un golpe muy duro. Y cuando el personero principal es la imagen principal de todo el gobierno, de manera que simbólicamente la legitimidad del gobierno también sufrió un grave golpe con los resultados de la consulta. Evidentemente hay todavía un porcentaje de personas que quieren extender esta curva de aprendizaje y esta posibilidad de que el gobierno continúe ejecutando la gestión pública de la manera que lo ha venido haciendo. A estas personas les parece que esa es la manera, pero como señalaba al inicio, aquí los resultados del plebiscito no están expuestos esa polarización entre el correísmo y el anticorreísmo. Aquí se produjo una manifestación ciudadana. Por eso es que el correísmo no puede atribuirse, como intentó hacerlo, el resultado del no, como una gestión de respaldo hacia esta organización política. Porque no hay ninguna organización política, ningún líder político de este país que pueda atribuirse esos resultados. Es el resultado de la confluencia de distintos
distintas expectativas, distintas necesidades, distintas evaluaciones, que le dijeron al presidente, no nos gusta lo que estás haciendo ni cómo lo estás haciendo. Si usted mira las tres preguntas, Pati, la 1, la 2, la 3, cualquier político, casi que cualquier persona que tuviera esa posibilidad, si le pregunta a un ecuatoriano, ¿está de acuerdo con que el Estado le siga pagando a los partidos políticos y a los movimientos políticos de los fondos del Estado para que realicen sus actividades? Le garantizo que un porcentaje absolutamente mayoritario le va a decir no, no quiero. Si le preguntan, ¿cree usted que se debe reducir el número de asambleístas? Y la lógica es, a ver, aquí si tenemos menos asambleístas vamos a mejorar la calidad, no la cantidad, sino la calidad de la legislatura. No, tampoco. Entonces esas preguntas, incluso la que tenía que ver con la base de Manta, con la base militar, después de lo que salió la base de Manta en el 2009, fueron motivo de reflexión ciudadana, en redes sociales, a través de medios de comunicación, en las propias organizaciones, en la calle. Y la gente, los ecuatorianos somos personas muy pacientes, muy solidarias, muy resilientes, muy responsables, Pati. Durante toda nuestra historia hemos dado muestras los ecuatorianos de que tenemos más virtud que defectos. Pero tampoco se puede confundir eso con ingenuidad, por no utilizar otro término. La gente sí entiende que el tema de la asamblea, con el método de Hunt, que iba a ser el que asignaba los escaños para la constituyente, restaba representación a las provincias. 13 provincias iban a tener un solo asambleísta, Patricia. Claro, bueno, aunque le digo una cosa, doctor, le voy a contar algo. Y ADN iban a tener la mayoría en la asamblea constituyente, es decir, íbamos a tener lo mismo de ahora, pero con menos personas. La gente se dio cuenta de todo esto. Le voy a contar algo. Yo envié al personal de noticias de CRE por siquiera un mes a hacer por lo menos unas 10 o 12 encuestas respecto, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente, planteadas de diferente manera, pero preguntaban lo mismo. ¿Está usted de acuerdo con que se haga una Asamblea Constituyente? ¿Sabe usted qué va a pasar si se hace una Asamblea Constituyente? ¿Qué opina sobre la Asamblea Constituyente? Y de cada 10 personas, apenas una tenía idea, al menos en Guayaquil, de lo que era una Asamblea Constituyente. Una idea, una de 10. Entonces, el corto tiempo de la campaña y la complejidad del tema también, o sea, era realmente, era una cosa que de donde no iba a salir nada bueno, porque no había el tiempo de conocimiento, de análisis y de reflexión para una cosa tan importante como es una asamblea constituyente. Ajá. Pero Pati, me parece que precisamente esa visión es la que le empujó al gobierno nacional a promover y ejecutar la consulta en medio de todo de toda esa convulsión y esa incertidumbre en materia económica, por la falta de inversión pública, la crisis de salud, todo lo que nosotros podemos enlistar, pensando que justo por el corto tiempo en el que se podía hacer campaña y contar con recursos económicos para entregar subsidios, compensaciones, un sueldo adicional a un sector de los gobiernos locales, todo el manejo de millones de dólares que se hizo en ese corto tiempo iba a generar una respuesta positiva. Pero la sensación de la gente no fue igual, la percepción de la gente no fue la misma que quienes organizaron y estratégicamente diseñaron las preguntas y eligieron el tiempo en el que se podían realizar. Porque hay un histórico de 2 años prácticamente en el que, insisto, los resultados en los temas muy delicados que la gente necesitaba ver positivamente no se produjeron. Y sumado a los incumplimientos de la campaña y al manejo de todo este escenario político en el que a veces el primer mandatario estaba en campaña y
no pedía permiso y ahora en lo mismo, en el mismo escenario de una campaña, sí pide permiso, que tuvo 18 meses cerrada la vicepresidencia para que no entre su binomio porque no tenía buena relación con su binomio. Y tuvimos una constituyente en 2008 y luego este país ha tenido 20 constituyentes y 19 constituciones. La que muchas personas se hacían más allá de cualquier encuesta es: estamos mejor ahora que lo que estábamos hace 2 años, hace 3 años, hace 10 años, hace 20 años. ¿Por qué siguen reclamando las personas lo mismo que siempre reclaman? Es decir, mayor inclusión, menos pobreza, más oportunidades de trabajo, atención de calidad en la educación, en el sector público de salud, que no se sigan robando la plata de Petrofavorsa, que no se siga explotando, sobreexplotando el medio ambiente de esa manera, que se respete la autonomía de funciones. Si usted mira, en estos 2 años, hace 3 años, hace 5 años, noticias, todas las noticias, todo el tiempo estaban hablando precisamente de lo contrario. Es decir, no hay un sector público de la salud adecuado, no hay educación gratuita de calidad, la inseguridad ha crecido desproporcionadamente en estos 2 últimos años, se han producido hasta la presente casos de corrupción en los cuales todavía existe impunidad para ciertos personajes políticos de algunas ideologías diferentes cercanos al poder. La gente no es boba. Más allá de cualquier investigación, los ecuatorianos sí saben lo que están sintiendo. Doctor, yo creo que ahí hay cosas y cosas en todo lo que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, no podemos pensar o esperar que los problemas de 50, 60 años de malos gobiernos se resuelvan en un gobierno, pero las decisiones, la forma de manejarse, como el respeto a las diferentes funciones del Estado, eso sí son cosas que se pueden hacer inmediatamente. Esas sí son cosas que o se hacen o no se hacen en un solo acto. No, entonces ahí sí hay cosas que, o sea, son total responsabilidad de las autoridades actuales. Y hay muchas otras que son una herencia desgraciada, lamentablemente, que se ha ido acumulando y que estamos en un saldo rojo que yo no sé si habrá en algún momento autoridad capaz de sacarnos de allí. Doctor, son las 6 de la tarde con 7 minutos. Nos hemos pasado unos minutitos, pero bien ha valido la pena porque vaya que hemos tenido que esperar por este diálogo. La tecnología nos ha jugado sucio, pero sí quisiera dejarlo con las palabras finales de reflexión sobre este tema. Yo me quedo con lo que usted dijo, Pati. Es responsabilidad de cualquier gobierno, no solamente de este, sino de cualquier gobierno, habilitar los caminos para que haya más democracia, mejor democracia, menos corrupción, para que se respete la autonomía de las funciones del Estado, para no tener un ejecutivo que maneje Contraloría, maneje Consejo de Participación Ciudadana, maneje mayoría en la Asamblea, maneje Fiscalía, toda la judicatura, cambie vocales, esto y el otro, porque eso genera una enorme inestabilidad, fragmenta a la sociedad y políticamente no se puede gobernar un país que está siempre no solo atento, sino recibiendo los efectos de una mala gestión en materia política. Yo aspiro, deseo que esto se entienda, que hayan los cambios que se puedan producir. Tengo la sensación de que ello no va a pasar, pero no, la esperanza es lo último que se pierde, Pati. En todo caso, cuando un gobierno no cumple la tarea, para eso está la ciudadanía, para asumir sus responsabilidades. Yo creo que hay llamados de atención como el que acaban de hacer, y esto de aquí estoy segura, deseo en Dios que no caiga en un saco roto. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Usted sabe, esta es su casa. Un abrazo. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo. Hasta luego. Otro para usted. Con esto nosotros concluimos, amigos, 6 con 9 minutos. Gracias por su atención.